Tengo cerca de 20 años que no voy a visitar a mis abuelos por el miedo que me da poner un pie en su casa. No es que mis abuelos fueran malas personas y me hayan tratado mal. Al contrario, son buenas personas y muy atentas. Quizás son muy cuadrados y de carácter fuerte, pero la razón por la que ya no voy es por miedo que me da recordar cómo mi abuelo agarró a golpes a su hijo, el mismo hijo al que lo estaban velando porque falleció por un pleito de cantina. Todo fue muy extraño. Un día mi abuela le habló a mi mamá, muy triste porque había fallecido su hermano. Solo le dijo que fue por un pleito, y cuando nos fuimos por el rancho, mi mamá en el camino nos contaba, a mi papá y a mí, que le daba mucho pesar a su hermano, pero también mis abuelos, porque el hermano que falleció era el favorito de sus padres. Era el menor de todos. Estudió en el seminario y era el que siempre ayudaba a mi abuelo en la temporada de cosecha. Era el hijo modelo, y aún más lo querían mis abuelos, porque una joven de una familia que tenían caballerizas ya le había puesto el ojo, y como que estaban ya quedando como pareja. Hasta eso que les cuento era la última actualización que tenía mi mamá sobre él, pero cuando llegó al rancho le contaron que en los últimos meses cambió mucho, y todo por otra chava, que lo traía bien enamorado. La chica trabajaba de mesera en una cantina que estaba en un pueblo vecino. Fue en un malentendido que se agarraron a tiros y él falleció. Mis abuelos estaban tan enojados y frustrados por toda la situación que hasta estaban considerando no enterrarlo en el Campo Santo donde estaba mi familia, pero como toda la familia le dijeron a mis abuelos que se relajaran, ya medio accedieron. La verdad es que mi abuelo, sobre todo, estaba deshecho, pero lo escondía bajo la máscara porque estaba enojado por las circunstancias. Esa noche estábamos velando el cuerpo que estaba en la sala y todos los demás entraban y se despedían. Mi mamá, al verlo, salió llorando y nos decía que era una lástima que haya acabado así. Cayó la madrugada y una de mis tías le dijo a mis abuelos que ya se despidieran de él para mover el ataúd al Campo Santo mañana a primera hora. Entró primero mi abuela y solo se escuchaba cómo lloraba la gota gorda y se despedía de él. Cuando entró mi abuelo, sí se escuchaba que le hablaba, pero en murmullos, pero de repente se escuchó otra voz. Mi papá volteó con mi mamá y asustado le dijo que si alguien más estaba allí con él, pero no, estaba solo. Todos se sacaron de onda y se escucha que mi abuelo se enoja y le pega a la madera y claramente escuchamos que dijo, ¿ya para qué si ya no estás con nosotros? Mi mamá le dice a mi papá que vaya a revisar, pero él no quiso. Mis otros tíos tampoco se querían arrimar a revisar. De repente se escucha clarito la voz de mi abuelo diciendo ahora sí, si eso es lo que quieres, pues ándale pues. Mi abuelo va a la puerta que daba a la sala hacia donde estábamos nosotros. La abre. Se quita su cadenita que tenía un Cristo, se la da a mi abuela y nos dice, bajo ninguna circunstancia abran la puerta. Cuando regresamos todos, absolutamente todos, vimos a mi tío el difunto de pie al fondo de la sala. Cuando digo todos, fue todos, porque hasta el cura del pueblo que estaba allí con nosotros. Mi mamá se desmayó y se dio buena azotada en el suelo, y mientras mi papá trataba de acomodarla, mis otras tías empezaron a llorar, y sus respectivos esposos le preguntaban al cura que si vio lo mismo que todos nosotros y qué debían hacer. Mi abuela fue la más centrada y los que aún no estaban en shock por lo visto nos puso a rezar y cuando lo hacíamos se escuchaba que dentro de la sala se estaban peleando. Todos decían que hiciéramos algo, pero nadie se animaba a abrir la puerta. Total, que esos fueron como 10 minutos y cuando mi abuela vio que nadie le estaba dando jalón con lo de rezar, se para y le pega a la puerta donde estaba mi abuelo y mi tío fallecido y le dice que pare, lo que sea que esté haciendo y le abre la puerta. Fueron un par de gritos de mi abuela, cuando al fin abre la puerta de la sala y sale mi abuelo con 2-3 moretones encima en la cara y la camisa por ningún lado. Se va hacia donde estábamos nosotros, se sienta y le toma el pomo de charanda que tenían allí y después empezó a llorar. Mi abuela fue con él y lo abrazó y ya los dos se soltaron a llorar, como tratándose de consolar. Todos los demás presentes estábamos con una cara de que alguien me explique qué demonios pasó aquí. Mi papá se asoma de lejitos a la sala, todos poco a poco se arrimaban y ya todo estaba normal. El cura estaba más asustado que yo, y eso que yo era una niña de 14 años aproximadamente. Y cuando ya todos andaban normal, por así decirlo, mi abuelo se limpia las lágrimas, se pone su cadenita y de la mano con mi abuela nos dice que entremos a rezarle a mi tío y lo despidamos. Nadie quería entrar, la verdad, pero mi abuelo también ya nos daba mucho miedo. Y pues con todo el valor que tuvimos entramos. Casi todos estábamos llorando del susto o rezando. Cuando acabamos, mi abuelo va con el cura y le dijo que ni una sola palabra de lo que pasó aquí. Y él le dijo que no había problema. En el entierro estaba todo el pueblo y allí estaba la chava en cuestión de la cantina que tenía enamorado a mi tío. Y pasó algo muy extraño.
Mi abuelo habló con ella y se veía que platicaban de manera calmada. Él se quitó la cadenita que usaba y se la dio a la muchacha, y le agradeció y estuvo presente el resto del entierro. Ya no sabemos qué pasó, porque mi abuelo no nos dijo nada y no se volvió a tocar el tema. Pero a lo que cuenta mi mamá cuando va a visitarlos es que ellos están muy tranquilos, se ven alegres, y hay veces que cuando ella se queda más de un día, la famosa chava de la cantina que traía enamorada a mi tío está con mis abuelos pasando el tiempo con un niño. Mi mamá dice que ella la saluda de manera muy respetuosa, pero no quiere indagar más. Con lo que tuvimos aquel día es más que suficiente. Mi mamá trabajó en una funeraria mucho tiempo en Tijuana y estuvo muy graciosa su situación, porque ella llegó pidiendo trabajo de limpieza, pero la contrataron de recepcionista y al final acabó como ayudante en tanatopraxia, y allí conoció a dos señores que fueron unos ángeles en la tierra. El primero era un señor gordito, que era un amor de persona, muy respetuoso, y sabías que estaba cerca porque de todo se reía y lo hacía como ardilla, de manera muy peculiar. El otro ya era un señor entrado en edad, y era también muy buena onda, pero era muy enojón, con todo el mundo. Y digo todo el mundo porque hasta los fallecidos se iban con sus buenas regañadas. Dice mi mamá que a ella le tocó vivir muchas cosas extrañas cuando trabajó allí, pero eran cosas para el bien. Les contaré las que se me hacen más increíbles. Por ejemplo, había veces que cuando preparaban un cuerpo, se escuchaba que el señor más grande gritaba de cosas. Enojado decía cosas como de: mira, aparte de tonto para manejar, testarudo. Mi mamá iba a ver si todo estaba bien, y cuando llegaba, el señor estaba juntando sus cosas del suelo. Enojado decía que el fallecido se los tiró adrede, estirando la mano. Y la verdad mi mamá al principio no creía, pero cuando estuvo de ayudante le tocó ver cosas así. Otra cosa era que el señor gordito tenía un talento muy especial, y era para poder convencer a los cuerpos para que fueran más fácil su acomodo. Se los juro, mi mamá dice que una vez llegó una chavita de unos 13 años, se había accidentado en una moto con su primo, y cuando llegó con ellos, estaba en una posición chueca, y por más que el señor grande intentó acomodarla, no quedaba bien, y no querían manipular tanto el cuerpo. Allí era que le hablaban al señor gordito que fuera, y él se ponía a hablar con los cuerpos, y duraba minutos, casi una hora con ellos, y ya cuando entraban, ya se podían acomodar fácilmente. Mi mamá dice que el señor gordito le decía que no es brujería ni nada de eso, solo que él siente que puede hablar con ellos, y cuando les explica dónde están, como a que agarran la onda y cooperan. También otra cosa era, como llegaban muchas personas sin familia de los que intentaban cruzar la frontera y fallecían intentándolo, había una familia de dinero en la ciudad que esos cuerpos que nadie reclamaba los mandaban con mi mamá y les daban un trato digno antes de cremarlos. Cuando los preparaban, los señores juraban que sentían que les daban indicaciones, como para darle avisos a su familia de alguna u otra forma. Esos sí jamás fueron muy explícitos en cómo lo hacían y se lo llevaban a la tumba. Pero lo que sí dejó con la boca abierta a mi mamá fue la vez cuando preparaban el cuerpo de una señora. La señora allí empezó a llorar. Mi mamá lo vio y estaba lagrimeando, y el señor gordito se puso a hablar con ella a su manera, como que supo qué hacer, y le dijo a mi mamá que le rezara y no le soltara la mano. Mi mamá lo hace y él se fue y regresó a la hora con el esposo. El esposo se quitó una cadenita de oro que tenía y fue que la señora dejó de llorar. El esposo les platicó que esta cadenita le gustaba mucho a ella y que como su fallecimiento fue repentino, como que la familia estaba muy a las prisas y nadie se acordó, hasta ahorita que el señor estaba bien a gusto tomando café en su casa. Cuando escuchó cómo claramente su esposa lo regañaba, que por qué no tenía su cadena puesta, él asustado pensó que se estaba volviendo loco, pero cuando venía camino para la funeraria, el señor gordito ya lo estaba esperando en la entrada y lo calmó diciéndole todo. El señor gordito falleció de diabetes y mi mamá le tocó prepararlo, y dice que cuando lo estaba dejando bien guapo, mi mamá le puso rubor en los cachetes y ella jura que él frunció el ceño, como que no le pareció, y mi mamá le dijo que lo perdonara y ya lo dejó al 100. El señor grande dejó de trabajar por la edad y se fue a vivir a San Diego con su familia. Mi mamá trabajó allí hasta finales de los 80s y se casó con mi padre y se vino a vivir a Los Ángeles, que es donde estamos viviendo ahorita. El Día de Muertos pasado, mi mamá puso a su familia en un altar y en ellas estaba una foto muy bonita de mi mamá de unos 20 años con ellas dos, ya en sus últimos días trabajando.
Dios los tenga en su santa gloria. México tiene las mejores historias paranormales, eso ya nos quedó claro, pero también tenemos las mejores historias de fiesta, y aquí también se las contaremos. Sigue nuestra nueva cuenta, México Embriagable, y escucha las mejores historias de la peda, como solo los mexicanos sabemos hacerla. Ya hay videos en la cuenta, allá te vemos. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.